¿Estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Tratando de entender los desbarajustes de la economía argentina. ¿Nos vas a ayudar? Vamos a intentarlo también. Bueno. Haré mi parte. ¿Qué pasa con los salarios? Bueno, este dato que vos estabas mencionando, como decías, es el dato que arroja INDEC para el mes de marzo. Siempre viene con cierto rezago, entonces no tenemos en tiempo real cómo van los salarios versus la inflación, pero nos empieza a dar nos da algún indicio, ¿no? Como para analizarlo. Bueno, eso vos marcabas el 3,4 de aumento del índice de salarios. Estamos primero hablando, el índice de salarios combina el sector registrado, el sector privado y el sector público, ¿sí? Todo, es como que hace un índice, un indicador donde se combinan los aumentos de todos los segmentos de asalariados, ¿sí? Y también, bueno, el sector no registrado. Lo que notamos es ese, ¿no? Un incremento mensual del 3,4. Cuando uno mira al interior, ve que el sector registrado, los trabajadores en relación de dependencia registrados, aumentaron un 3% el salario. Entonces ahí ya vemos, un poquito por debajo de lo que fue el IPC o el índice de inflación del mes de marzo, que fue también 3,4. Pero a mí me gusta ver no solo lo que sucede en un mes, sino intentar ver una tendencia, y porque puede suceder que en ese mes haya habido, por ejemplo, cierre de paritarias, como sucedió con el sector público, que en el mes de marzo los salarios del sector público aumentaron 5%, por ejemplo, con una inflación del 3,4. ¿Esto quiere decir que los trabajadores del Estado están mejor? Y no, sabemos que no, y que llevan arrastrando una pérdida de más de 20 puntos del salario. Entonces, más allá del dato de un dato mensual, lo interesante es ver, por ejemplo, el acumulado anual, que para el índice de salarios es de 8,6 con una inflación del 9,4. Bueno, ahí ya notamos que los salarios pierden contra la inflación, y también mirar el interanual, ¿no? Para ver cómo va la tendencia y hacia dónde nos dirigimos. Y después, por supuesto, entender que estos son indicadores, que muchas veces tienen diferencias con lo que uno puede ver en su bolsillo real o lo que le pasa a algún grupo de trabajadores, porque no mide exactamente las particularidades de cada sector, sino que es una referencia. Y ahí es donde podemos decir, la verdad es que decirme que los salarios le empatan a la inflación en ese contexto, no te lo creo, porque venimos muy atrás. Y también podemos ahí meter en el análisis qué está sucediendo con el índice de precios, qué es lo que verdaderamente está midiendo INDEC y qué debería estar midiendo que no lo está haciendo. Entonces me parece que el análisis va más allá del dato mensual, y hay que intentar amplificar esa mirada con las distintas aristas que componen tanto el salario como el indicador de inflación. Claro. ¿Cómo pensar esto que veníamos haciendo, ¿no? El ejercicio sobre la publicación del expresidente Fernández sobre los datos de la gestión Milei. ¿Cómo pensar ese poder adquisitivo teniendo en cuenta la situación de las familias? Uno de los datos es que está creciendo el endeudamiento. Otro de los datos que ya no lo he visto mensurado, pero claramente los niveles de confort, los niveles de entretenimiento, los niveles de ocio, toda esa adquisición también ha ido menguando, básicamente porque se ve que hay menos venta de entradas tanto en teatros como en recitales, etcétera, etcétera. También hemos visto, en comparación con un lustro atrás, el volumen de gasto de lo que significa el turismo. En definitiva, cuando vamos analizando, desagregando lo que significa el poder de compra de cualquier argentino, el poder adquisitivo de cualquier argentino, estamos viendo que ese deterioro es mes a mes un poco más profundo, ¿no? Quería pedirte una reflexión. ¿Hasta dónde aguanta la calidad de vida de una familia? ¿Cómo se considera? Y también pensando, ¿no?, que muchísimas personas, con lo que está sucediendo ahora en Bolivia, en estas semanas en Bolivia, ¿cuánto aguanta el pueblo argentino? Digo todo esto porque lo que estamos notando es que, según algunas mediciones, muchísimos trabajadores argentinos corrieron de sus mesas las proteínas, o sea, dejaron de comer carne, creció el nivel de consumo de legumbres. Estamos hablando de una calidad de vida
que podríamos cuestionar. No quiero decir que si es buena o mala ese tipo de nutrición, ¿no? Pero sí sabemos que ya llegó hasta esos niveles. ¿Qué reflexión te convoca para explicar los datos y esta comparativa que hacen inclusive los presidentes? Bueno, sí, en primer lugar decir que hay un deterioro de calidad de vida que está asociada al consumo en general en la población argentina y más en lo que tiene que ver con los sectores asalariados, ¿sí? Con las familias que dependen del trabajo para vivir y no tal vez lo que dependen de alguna renta, así como para diferenciar. Entonces, las familias de trabajadores, tanto de clase media alta y clase media baja, han sentido un deterioro de la calidad de vida muy palpable. Y esto que vos decís, dejar de consumir ciertos, por ejemplo, alimentos, pero vos me dirás, bueno, no, clase media alta tal vez deja de darse algún gusto o de reducir el turismo, cambiar marcas que antes compraba, y eso es muy palpable cuando uno conversa, digamos, con los distintos sectores, con conocidos, con no conocidos, digamos, uno lo que está viendo es eso. Y ahí también entran a jugar varias cuestiones. Por un lado, creo que la pérdida de poder adquisitivo, esto que ustedes estaban mencionando anteriormente, ¿no? Esta comparación con el 2023, pero que también se puede hacer una comparación, si se quiere, en los últimos 10 años para atrás y ver cómo hemos perdido poder adquisitivo en algunos periodos más que en otros. Esa pérdida de poder adquisitivo es algo real y que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo los ingresos van quedando por debajo de la inflación. Uno de los, digamos, de los grandes logros que el gobierno de Milei quiso mostrar en este tiempo fue la desaceleración de la inflación, la baja de la inflación. Pero cuando uno mira los datos y los cruza con los ingresos de la población, nos damos cuenta que pese a que pudo haber cierta desaceleración, principalmente en el año 2024, el año 2025 ya empieza a estancarse un poco más esto, y este año, bueno, un poquito más al alza, lo que uno ve es que los ingresos están quedando muy por debajo de la evolución de los precios generales de la economía, y eso hace que tenga que haber, sí o sí, achiques en los presupuestos familiares, o también buscar el endeudamiento, y esto es lo otro que vos marcabas, ¿no? Cómo las familias están sobreendeudadas y ya no solo se empieza a resaltar el dato del endeudamiento, sino de la mora asociada a ese endeudamiento. Ahí también tiene que ver con cómo ha cambiado la tasa de interés, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con los préstamos personales o de las tarjetas de crédito en el 2025 versus lo que era el 2024 y cómo se ha complicado ese refinanciamiento de las familias y cómo hoy ya directamente están ahogadas. Entonces, ¿hasta dónde aguanta? La verdad es que eso es difícil de predecir, pero sí lo que estamos notando es un malestar bastante generalizado en el sector principalmente de los trabajadores, y esto va acompañado también de, por ejemplo, quita de subsidios en servicios muy esenciales como el transporte público. Bueno, la ciudad de Rosario, el precio del boleto de colectivo la verdad es que tiene un nivel ya muy alto en relación a los ingresos de las familias, pero también todos los servicios públicos asociados al hogar, y allí también, por ejemplo, la provincia de Santa Fe tiene que salir a dar planes de pagos porque hay atrasos en aguas, hay atrasos en el gas, en el pago de la electricidad también. Entonces, todo esto es una pérdida de calidad de vida muy visual, digamos, muy gráfica, que no hace falta ni siquiera ir a mirar los datos del INDEC o de las estadísticas oficiales o que pueda dar alguna consultora, porque ya es muy palpable en las calles. Bueno, también en la ciudad de Rosario lo que vemos mucho es el tema del comercio, cómo se ha venido abajo, los locales vacíos, también hay datos dando vuelta de esto, y creo que la reflexión está ahí, ¿no? Más allá de que parezca que la inflación ha desacelerado, lo que vemos es que el salario no alcanza. ¿Para qué alcanza el salario? ¿Cómo? ¿Para qué alcanza el salario? Te diría que alcanza para una familia trabajadora, para alquilar, para alimentarse, pero cada vez con menor calidad en esos alimentos, y hasta ahí nomás, te digo. Cuando uno mira, por ejemplo, lo que pesa el alquiler en la familia
de un trabajador docente, por ejemplo, que se lleva más del 50-60% del ingreso de un docente, el alquiler de un departamento, de una habitación, ¿no? Entonces uno dice, la verdad es que cada vez alcanza para menos. Es triste cuando uno mira también, si se quiere, las estadísticas de cómo bajó el consumo de carne en un país como el nuestro, donde era parte de nuestra dieta diaria, digamos, la proteína animal. Entonces, la verdad es que es una situación que está llegando a cierto límite. Uno nunca sabe, digamos, hasta dónde puede aguantar la sociedad, pero sí que estamos viendo que esto es generalizado. Y en tanto y en cuanto acá no haya una política de ingresos, esto no se va a revertir, porque no alcanza hoy con desacelerar la inflación, como quiere mostrar el gobierno. Acá lo que lo hace además con mayor ajuste, ¿no? Acá lo que se necesita es una política de ingresos que motorice el consumo. Hace unos minutos el presidente Javier Milei dio una charla en el Malva, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Habló sobre empleo y economía. Dos frases, tres que arrojó en función de la charla que estamos teniendo con Celina Calore, que es economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, para seguir analizando. ¿Tenemos uno de los audios, Naui? Bueno, te leo las frases y escuchamos al presidente. Celi, te robamos un minutito más. Si viniera un marciano, diría que la reconstrucción de este país es maravillosa. Dijo que si llegara un extraterrestre a la Argentina, vería la política desde los hechos y señaló que si viera la televisión creería que vamos a entrar en el peor de los infiernos. Y continuó el presidente: vamos a seguir apretando la política monetaria hasta derrotar la inflación. Por supuesto que defendió su gestión política y económica, teniendo en cuenta los datos que se conocieron ayer del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos respecto del salario. Escuchamos brevemente al presidente Javier Milei y seguimos charlando con Celina Calore. ¿Qué pasa si de repente llega un marciano a la Argentina? ¿No? Digamos, ¿cómo sería el ejercicio? Y el marciano quiere saber cómo está la Argentina. Bueno, puede, en primer lugar, ver la política desde los hechos, ¿no? O sea, lo concreto, los datos duros. Entonces, para ver qué medidas se está tomando y los resultados, ¿qué hace? Mira el boletín oficial y mira básicamente los números. Cuando hace eso dice, bueno, pero esta reconstrucción de este país es maravillosa, este país está en el camino que en 30 años va a ser una de las principales potencias mundiales. Bueno, ese es un ejercicio. El otro ejercicio se pone a mirar la televisión y a leer los diarios. Seguramente cree que estamos a punto de entrar en el peor de los infiernos. Creo que nunca en la historia se produjo una divergencia tan grande entre lo que dicen los medios y los datos. Pero el problema que tiene Javier Milei es con los medios, no con la economía. Evidentemente, su gran batalla es con los periodistas y no con las variables económicas que hacen que no haya consumo, que haya retracción, que cierren empresas, que cierren comercios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué punto estamos de estos dos grandes polos que marca el presidente Milei, Celi? ¿Estamos a punto de entrar al peor de los infiernos o estamos en un país de una reconstrucción maravillosa que en 30 años, quizá no lo vea yo, vamos a ser una gran potencia mundial? Para la última yo creo que no, digamos, que vamos a ser una potencia mundial, no sé, de acá a 30 años. La verdad no sé qué país puede quedar con este tipo de políticas. Lo que sí me parece que acá hay una disociación grande con la realidad, que digamos, en general muchos gobiernos la tienen, digamos, esto de no palpar qué es lo que está sucediendo en la calle. Me parece que ahí, más allá de la televisión, de última, el presidente debería apagar la televisión y cerrar Twitter y caminar un poco más la calle para ver qué es lo que dice la sociedad, ¿no? El pueblo argentino, de lo que está sucediendo realmente. Y después, bueno, a ver, siempre hay cosas que uno puede relativizar, ¿no? Bueno, esto que
en qué pone el foco el gobierno está muy centrado en lo que habla ahí de la política monetaria, en la política fiscal, pero lo cierto es que de todos lados ya le están diciendo que el ajuste no da para más, digamos, ya no hay más lugar para ajustar, digamos, lo que sucede con sectores sensibles como la discapacidad, los universitarios, el sector de la salud, y también todo lo que tiene que ver con el sector privado, porque cuando uno mira el cierre de empresas, el cierre de industrias, la gente que queda en la calle, la verdad es que esa situación del desempleo creo yo que es la que puede acá venir a poner algún tipo de límite a este gobierno, porque ya lo hemos vivido en otros momentos, en otros periodos en Argentina, y sabemos que el desempleo cuando empieza a crecer, la verdad es que empieza a mostrar un límite. Es cierto también que hoy hay otros mecanismos de empleos, o que el empleo también tiene hoy otras formas, como lo que tiene que ver el empleo de plataformas, que es mucho más precario, pero que ayuda a tener, digamos, cierto mínimo de ingresos, pero creo que es ahí donde se va a ver más el límite en la cuestión del desempleo. Así que me parece que vamos a ser potencia mundial en 30 años. Yo no sé qué puede quedar dentro de 5 años con este tipo de política económica que se va llevando a cabo, así que me parecería que habría que mirar un poco más el corto plazo y no querer ir tan lejos cuando la gente la está pasando tan mal. Obviamente una política de Estado, una planificación hay que tener, pero me refiero a que, digamos, no estar mirando tan allá cuando lo que tenemos acá cerquita está muy muy complicado. Me parece que eso es una primera reflexión a esto que dice el presidente. ¿Quién tiene 30 años para esperar, para aguantar? No, por supuesto que ningún trabajador de hoy puede esperar eso, ¿no? No hay forma, menos cuando no tenés una política, un Estado presente, porque tenés un Estado que se retira de la política social, tenés un Estado que se retira de la salud, de la educación, que son pilares, digamos, también y amortiguadores sociales. Entonces la verdad es que nadie puede esperar 30 años, 20 años para ver, digamos, el resultado del sacrificio que se está haciendo hoy, ¿no? Me parece que eso es algo irreal, que el gobierno y que el presidente Milei mira siempre mucho la teoría, el dogma, y no ve la realidad, no ve el día a día, digamos. Eso la verdad es que es muy difícil cuando dice, bueno, sí, van a cerrar empresas, va a quedar gente, después se va a reconvertir. Bueno, la realidad es que no hay sectores de la economía que puedan absorber la mano de obra de la industria que está hoy a niveles mínimos, digamos, de utilización de su capacidad instalada. Así que me parece que, bueno, es esto, ¿no? Yo siempre lo que intento decir es, detrás de todo esto hay una idea de país y, digamos, lo tienen claro, tienen claro hacia dónde van, y van hacia si se quiere, entre comillas, y sin ánimo de ofender, la peruanización de la Argentina, o ser un país más parecido a Paraguay o a la media de los países latinoamericanos, cuando Argentina siempre tuvo rasgos distintivos y sobresalientes gracias a su industria incipiente, a su ciencia, a su tecnología, a su nivel educativo, a las universidades públicas. Entonces me parece que el objetivo está claro. El tema es si vamos a dejar que nos lleven a eso, ¿no? Al deterioro del país. Claro. Ayer el gobierno presentó el informe de la política monetaria, de lo que es el corte, el primer trimestre de este 2026. En la presentación del informe de política monetaria del país estuvo a cargo de Santiago Bausili y de Vladimir Bernin, quien es el presidente del Banco Central, y el vicepresidente. Ambos dijeron más o menos lo mismo. Las declaraciones que voy a comentar pertenecen a Bausili, pero en sus elocuciones marcaron en definitiva la misma idea. Las familias endeudadas no tendrán ninguna ayuda para afrontar los altos niveles de
morosidad que, en todo caso, la crisis de pago debe ser un proceso de aprendizaje para los bancos. El titular del Central y el segundo después ratificaron que no van a tomar ninguna medida para resolver las deudas crecientes de las familias argentinas que no llegan a fin de mes. No nos vamos a hacer cargo del dinero de la sociedad. Eso no va a pasar. No habrá subsidios del gobierno al sector privado por haber incurrido en esas pérdidas. Cierran diciendo y también dando como referencia que la morosidad de los usuarios de tarjetas de crédito y billeteras virtuales deberá ser un proceso de aprendizaje de los bancos que volvieron a dar crédito. Dan otro dato también que lo comento como parte de los apuntes anecdóticos, que el 90% del endeudamiento de las pymes y los trabajadores de Argentina es con el sistema bancario y el 10% con las billeteras virtuales. Primer punto, convidarte, Celina, a una reflexión sobre qué significa el endeudamiento y cómo, particularmente, debería abordarlo el gobierno. Hago esta pregunta porque, por ejemplo, esta situación no le está pasando solamente a la Argentina, sino le está pasando también a Brasil, donde escuchamos hace 15 días atrás al presidente Lula dar referencia de que están trabajando en una batería de proyectos de contención y desendeudamiento. ¿Qué debería hacer la Argentina? ¿Qué posibilidades hay? ¿Y qué significa esto que escuchamos de parte del presidente del Banco Central y el vice? Bueno, en primer lugar, decir que la política de crediticia, digamos, fue un poco también impulsada por este gobierno en el 2024 y fue una de las pocas variables que garantizó cierta recuperación económica en este año. Entonces, ¿y por qué digo esto, no? Porque cuando uno miraba qué era lo que estaba traccionando la recuperación económica en el año 2024, veía que era el crédito, tanto al sector productivo, digamos, al sector como al sector trabajador, ¿sí? Entonces, eso en primer lugar es ahora también no querer hacerse cargo de eso que de algún modo se buscó en ese año como un amortiguador de la crisis económica. Y después lo otro es esto, ¿no? El retiro del Estado en todo sentido. Vos haces bien la comparación ahí con Brasil. Bueno, Brasil está marcando que hay una problemática asociada al sector bancario, que ha otorgado créditos, que ha sobreendeudado a las familias, y de qué manera el Estado sale ahí a de algún modo amortiguar o a intentar que eso no colapse y que no sea también, porque detrás de los bancos, digamos, están las personas que están endeudadas también. Entonces, de qué manera se puede amortiguar este sobreendeudamiento y esta mora que hay ya generalizada, y ahí es con un Estado presente. Ahora bien, yo creo que el Estado no tiene que llegar solamente para salvar a los bancos o solamente para ahora resolver a través de una política de desendeudamiento a las familias. Creo que acá en Argentina lo que está faltando es lo que hablábamos al inicio, es una mejora de los ingresos para que sea la propia familia, la propia economía que pueda ir de a poco saliendo de esto. Pero en tanto y en cuanto no se mejoren los ingresos, la familia no ha tenido otra que endeudarse, ya sea con los bancos, con la tarjeta de crédito y después también con las billeteras virtuales, que hoy está tan a la mano, ¿no? Poder pedir un crédito. Hoy ingresa cualquiera a su billetera virtual y lo primero que te sale es un cartel, tenés un crédito preaprobado, hace clic y lo tenés el dinero en el instante. Entonces, cualquier persona que esté apretada en su presupuesto, es una tentación poder acceder a ese dinero para, sacarte un problema en el corto plazo, pero que sabemos que es una bola de nieve que después es difícil de salir. Así que me parece que acá, por un lado, Estado presente, haciéndose cargo también